En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestra consideración de los dos libros de crónicas en el Antiguo Testamento. Gran cantidad de personas encuentran estos libros históricos del Antiguo Testamento un poco faltos de interés. Sin embargo, nos alegra saber que muchas de las personas que han estado viajando con nosotros a través de la Biblia han descubierto hasta ahora que ellos son sumamente interesantes. Quisiéramos decir que tanto el primero como el segundo libro de Crónicas son probablemente menos interesantes que la mayoría de los otros libros. Sin embargo, creemos que esta es una porción emocionante de la palabra de Dios. Vamos a pasar de una manera muy rápida por esta sección, más rápido aún que por cualquier otra porción que hemos estudiado anteriormente. Y quisiéramos que usted escuche con atención la introducción que daremos a los dos libros de Crónicas. Estos dos libros de Crónicas y Reyes son muy similares. Muchos consideran a Crónicas como si fuera un duplicado de Reyes. Ambos cubren el mismo período desde Saúl hasta Sedequías. ¿Y no es eso una duplicación? Históricamente ambos analizan el mismo terreno. Bueno, sobre esto permítanos ser enfáticos, amigo oyente, y decir que en realidad no cubren lo mismo. Los libros no son iguales. Los traductores griegos llamaron a estos dos libros los de las cosas omitidas. Ese es un buen título, pero no cubre exactamente todo lo que es necesario y no es realmente adecuado. Aquí hay mucho más que lo que se dejó de decir en los otros libros históricos. Este es otro ejemplo de aquello que señalamos al comienzo de este estudio, o sea, la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. El programa y plan de acción del Espíritu Santo, al darnos la palabra de Dios, es el de dar mucha expansión a la verdad, el de cubrir gran cantidad de terreno y luego regresar y hacer resaltar las cosas sobre las que desea hacer una ampliación. Es como si el Espíritu de Dios tomara un telescopio, observar el paisaje para nosotros, y luego toma una sección en particular y la pone en el microscopio para que nosotros la podamos observar. Eso es lo que está sucediendo aquí en estos dos libros de Crónicas. Hemos visto esta ley en acción previamente. Usted recuerda el segundo capítulo de Génesis, repasa los 7 días de la creación y hace énfasis en una sola cosa, la creación del hombre. Para nosotros, eso es importante ya que pertenecemos a esa raza. Y es en eso que el primer libro de Crónicas pondrá énfasis. También tenemos algo similar a lo que vimos en el libro de Deuteronomio. Muchas personas piensan que Deuteronomio es simplemente una repetición de las leyes que fueron dadas. Su nombre, Deuteronomio, significa la segunda ley. Lo que en realidad vimos es que no era una repetición. Era la interpretación de la ley bajo la experiencia de 40 años en el desierto, y había muchas cosas que agregar, y necesitaba algunas interpretaciones. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí, amigo oyente, es que Dios volverá a recorrer el terreno cubierto en los dos libros de Samuel y en los dos libros de Reyes, para poder agregar algunos detalles y poner énfasis en asuntos que Él considera importantes. Ese es el caso que tenemos delante de nosotros en este primer libro de Crónicas. Por ejemplo, el tema aquí es David. En el segundo libro de Crónicas lo que se destaca es la casa de David. Pero como dijimos, aquí es David mismo el centro de la historia. En Crónicas vemos la historia de Judá, y el reino del norte quedó prácticamente ignorado cuando se hizo la división. El pecado de David ni siquiera se menciona en Crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué nos mencionó Dios eso en este libro? Bueno, cuando Dios se olvida, amigo oyente. Cuando Él separa nuestros pecados de nosotros, Él los lleva a una gran distancia. En el Salmo 103, versículo 12 leemos, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es tan lejos que Dios no vuelve a traerlas. Él no las menciona aquí. Cuando Dios se olvida, amigo oyente, se olvida de veras. En Crónicas también ocupa un lugar de importancia el Templo de Jerusalén. En los libros de Reyes, la historia de la nación se da desde el trono, pero en Crónicas la encontramos desde el altar. En Reyes, el centro está en el palacio, mientras que en Crónicas el centro es ocupado por el templo. Vamos a decir algo sobre el templo que no hemos dicho antes. En los libros de Reyes tenemos el relato histórico de la política, y en los libros de Crónicas tenemos el relato de la historia religiosa. Crónicas es una interpretación del libro de Reyes, de ahí la continua referencia a este libro cuando leemos Reyes. ¿Usted recuerda que leímos en Reyes, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? ¿Por qué? Porque Crónicas es la interpretación. Reyes nos da el punto de vista humano, mientras que Crónicas nos da el punto de vista de Dios, el punto de vista divino. Al leer los primeros capítulos de Crónicas, usted los hallará muy faltos de interés, pero también se dará cuenta que ahora estamos observando el punto de vista de Dios.
y eso es de suma importancia para nosotros y lo debemos apreciar. Quisiéramos que usted notara los primeros capítulos porque aquí no los vamos a leer ya que ellos son simplemente una genealogía. ¿Ha notado usted cómo comienza este libro? En realidad tenemos ante nosotros uno de los pasajes más destacados de la palabra de Dios. Los primeros 9 capítulos contienen estas genealogías, que en muchos sentidos es algo destacado en la palabra de Dios. Preste atención a los primeros 4 versículos de este primer libro de Crónicas. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Con la simple lectura de esos 4 versículos hemos cubierto mucho terreno. Lo único que tienen esos 4 versículos son nombres que han sido mencionados en el comienzo. Esto es muy importante notar, pues tiene mucho valor. Luego en el versículo 5 se comienza a hablar de los hijos de Jafet. Se sigue con los de Cam y luego los de Sem. Puede usted notar que aquí se sigue el mismo sistema que fue usado en el libro de Génesis. La línea rechazada se da en primer lugar. Luego la línea que debe seguirse hasta Cristo se menciona. Y en estos primeros 9 capítulos, usted tiene la genealogía que lo lleva desde Adán hasta el Señor Jesucristo. En la genealogía que encontramos en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, tenemos la genealogía comenzando con Abraham y llega a Cristo. En el Evangelio según San Lucas, mientras tanto, comienza con Adán y llega a Cristo. Eso es lo que se enfatiza aquí. Luego se continúa con la línea de Sem, y esa descendencia lo lleva hasta Abraham. Luego vemos que se menciona a los hijos de Ismael, los hijos de Setura y los hijos de Saúl, los primitivos reyes de Edom, y luego tenemos a los jefes de Edom. En el segundo capítulo se menciona a los hijos de Jacob. Ahora se está siguiendo a Israel. Entonces encontramos la descendencia de Isaí. Este Isaí tuvo un hijo llamado David, y ahora se seguirá la línea de David, y esa línea de descendencia es muy importante. Ahora, en el capítulo 3 usted puede ver que se menciona la familia de David, y encuentra que él tuvo algunos hijos, de los cuales no sabíamos mucho antes. Ellos no fueron mencionados ni en los 2 libros de Samuel, ni en los 2 libros de Reyes. En el versículo 5 del capítulo 3 de este primer libro de Crónicas, se menciona a Simea y a Sobab. ¿Ha oído usted hablar de ellos alguna vez? Luego se menciona a Natán y a Salomón. Eso es interesante. De Salomón ya conocemos mucho, pero quizá alguien diga, no hemos oído nada de Natán. Sin embargo, cuando uno lee la genealogía del Señor Jesucristo que se menciona allá en el Evangelio según San Lucas, encontramos que la misma es a través de Natán a David, y no a través de Salomón. Allí es donde usted tiene las genealogías de José y de María mencionadas. En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús tiene el título legal al trono de David, y en el Evangelio según San Lucas, él tiene el título por parentesco al trono de David. Y eso es de importancia entender. Luego tenemos la genealogía de las 12 tribus de Israel. Y no vamos a tomar el tiempo ahora para leer todo eso, pero quisiéramos indicar que eso es de beneficio para nosotros. Por eso quisiéramos mencionar algo que usted debe notar en estos primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas. Son 9 capítulos de genealogías, sus hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Adán. Es la genealogía más larga en las Escrituras, y es notable porque es la lista más larga y grande en las Escrituras, y no hay nada similar en toda la literatura universal. Comienza con Adán y llega hasta Cristo. Comienza con el primer Adán y concluye con el último Adán. Tenemos el cuadro genealógico más grande de toda la humanidad, y por esto nos damos cuenta que todos nosotros pertenecemos a la misma familia. Ninguno puede reconstruir completamente su genealogía. Usted puede leer allá en el versículo 1 del capítulo 9 de este primer libro de Crónicas lo siguiente: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritas en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Estas genealogías fueron guardadas y llevadas luego a Jerusalén, y todavía existían en el año 70 después de Cristo, cuando fueron destruidas por Tito. Todo desapareció en esa ocasión, y por eso nadie puede buscar su genealogía hasta el primer hombre, Adán. Muchos de nosotros somos descendientes en la línea de Jafet, otros lo son a través de Sem, y otros a través de Cam, y todos lo hacemos hasta Adán. Estas genealogías son notables. Ahora, una de las cosas que se destaca al observar esto, amigo oyente, son las omisiones que saltan a la vista. Caín y su familia, por ejemplo, ni siquiera son mencionados. ¿No tuvo acaso Adán un hijo que se llamaba Caín? Sí, pero no aparece mencionado aquí, porque su descendencia se terminó. Fue destruida con el diluvio, allí se acabó. Hay omisiones en todos los cuadros genealógicos, aún en el libro de Génesis.
No creemos que el Espíritu de Dios tuviera intención de darnos todas ellas. Después de todo, las que tenemos son bastante monótonas para leerlas. Es nada más que una lista, un nombre después de otro. Pero este puede iluminar una pregunta importante. ¿Cuántos años tiene la humanidad? Creemos que tiene más de 6.000 años. Creemos que el hombre ha estado en el mundo por muchos años. Pero cuando Dios lo creó, creó a Adán. Era un hombre, no un mono. Hay un dibujo de esos que aparecen en revistas de historietas que presenta en forma satírica la teoría de la evolución y el alardeado progreso de la civilización. Este dibujo muestra una escena de destrucción total. Una bomba atómica ha sido detonada y el hombre se ha destruido a sí mismo. Los últimos vestigios de la vida han desaparecido, con una sola excepción. Dos monos están sentados en la rama de un árbol semidestruido. Allí están ellos sentados contemplando esa escena desolada. Ya no hay más vida sobre el planeta. Debajo del dibujo se puede leer lo siguiente. Ahora vamos a tener que empezar desde el principio otra vez. Amigo oyente, ¿no es eso ridículo? Para comenzar, el hombre no va a cometer suicidio. El Señor Jesucristo dijo que le permitiría eso. Eso si fuera posible para toda la carne ser destruida. Pero Él dijo que esos días serían más cortos porque Dios no dejará que el hombre haga tal cosa. Ahora, esta genealogía es interesante. No creemos que sea algo cautivante, pero sí es notable. Tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Es tan inspirado como el mensaje que leemos allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, y que muchos han llamado la Biblia en miniatura. Bien, hemos andado mucho camino. Volvamos a echar una mirada hacia Adán. ¿Estuvo Dios en lo cierto, en lo correcto en cuanto a Adán? ¿Sucedieron las cosas como Dios dijo que sucederían? La psicología está intentando tabular y clasificar al hombre según su cociente intelectual. Es un recurso mecánico, por supuesto, y clasifica al hombre según sus logros y aptitudes. Viene en un cuadro dividido en varias partes, una de ellas llamada normal. Por un lado, tiene otra que se llama subnormal, y por el otro, una llamada supernormal o genio. Los medios utilizados por Dios son diferentes. Todos deben entrar bajo su clasificación. ¿Y sabe lo que Dios dice? Dios dice que no hay nadie que sea normal. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hay tres hechos universales que deben estar de acuerdo en su relación con el hombre y no hay ninguna excepción, no hay forma de desviarse. En primer lugar, Adán y todos sus hijos deben morir. Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora Dios no creó al hombre para morir. Se nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. En Adán morimos todos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Lo que nos llama la atención es que este mundo en el que usted y yo vivimos, amigo oyente, no es otra cosa más que un gigantesco cementerio. David dijo, sigo el camino de toda la tierra, y todos los caminos nuestros terminan en el cementerio. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese es el cuadro del hombre a través de la vida. La muerte acecha a este mundo como si fuera un monstruo gigantesco. Ahora hay tres clases de muerte. Una de ellas es la muerte física. Adán no murió sino hasta cuando tenía 900 años, después de haber comido lo prohibido por Dios, pero él ya había muerto espiritualmente. Eso significa separación. La muerte es separación. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y la muerte eterna es la separación del hombre de Dios eternamente. Y creemos que eso es lo que el infierno llegará a ser. Es un lugar que nunca recibe la vista de Dios. En ese lugar no existen ni las bendiciones, ni la misericordia, ni el amor de Dios. Y ahora note usted que aquí encontramos otra gran verdad. Adán, junto con todos sus hijos, son pecadores. Ese es el cuadro del hombre. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y la prueba de ello es que, como bien sabemos, todos mueren. En Adán todos mueren, dice la Escritura. Todos han pecado en Adán. Abraham era una buena persona, pero Abraham era un pecador. Ismael es prueba de ello. Caleb era un hombre sobresaliente, pero él tuvo sus concubinas. El pecado, amigo oyente, ha separado al hombre de Dios. Él está en una rebelión abierta contra Dios. Se ha apartado, al igual que Caín, de la presencia del Señor. El capítulo 59 del libro del profeta Isaías
Es un capítulo que todos nosotros deberíamos leer. Si usted no lo ha hecho, amigo oyente, ya lo tendría que hacer. Le aconsejamos que lo haga. En el versículo 2 de ese capítulo 59 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán y sus hijos son pecadores, separados de Dios. El pecado es un azote, una enfermedad, una plaga. Ha contagiado a toda la raza. Una enfermedad como el polio es mala, pero solo unos pocos tienen polio. La enfermedad del corazón es mala, pero solo unos pocos están enfermos del corazón. También el cáncer es una enfermedad terrible, aun cuando es tan común, solo pocos de la raza humana lo sufren. En cambio, todos, amigo oyente, todos han pecado. Ese es el cuadro que tenemos del hombre en el día de hoy. Y luego, Adán y todos sus hijos obtuvieron misericordia. Enoc fue salvado. ¿Cómo? Por fe. Enoc, recuerda usted, caminó con Dios. Él fue trasladado por Dios, es decir, desapareció porque le llevó Dios. Ahora pensamos que Enoc puede ser uno de los dos testigos mencionados en Apocalipsis. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, porque todos morimos en Adán. Y creemos que Enoc todavía tiene que morir. Y los dos testigos, recuerda usted, mueren. Ahora Noé por la fe fue un buen hombre. Pero él no fue salvo por ser un buen hombre. Fue por fe que Noé hizo lo que hizo. También Abraham fue un buen hombre. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Porque Abraham era un pecador. Ahí está la clave para el problema del cercano oriente, amigo oyente. ¿Quiere decir que el problema existe porque Abraham era un pecador? Por supuesto que sí. Ciertamente ese es el problema. Fíjese usted, si él no hubiera tomado para sí a Agar, la sierva egipcia, y escuchado a Sara, su mujer, y si no hubiera engendrado a Ismael, no habría árabes en el mundo. Pero como puede ver, amigo oyente, ese era el problema, el pecado. Luego tenemos a David, un gran hombre de Dios, pero todos estamos de acuerdo que él era un pecador. Hay una gran excepción en todo esto, y es el Señor Jesucristo. Él no tenía que morir. Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie le podía acusar. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 leemos, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como vemos, amigo oyente, el Señor Jesucristo es la única excepción. Se nos dice en la Biblia que Dios es rico en misericordia. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Y según el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, su misericordia es grande, abundante. Nuestro Dios ha hecho posible que los hijos de Adán puedan obtener su misericordia. ¿Ha recibido usted, amigo oyente, la misericordia de Dios? Está allí para usted. Esto es parte del mensaje que encontramos en los primeros capítulos de este primer libro de Crónicas. Tenemos la genealogía, la familia de Adán, y usted y yo estamos allí. Todos pertenecemos a la misma raza, todos hemos caído, todos somos iguales, todos hemos nacido en el mismo nivel en un sentido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación es para toda la humanidad en este día. Esta genealogía es una cosa gloriosa en realidad, ya que es la genealogía de todo el globo terráqueo. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, este estudio del primer libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Le invitamos a sintonizarnos. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.